Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la tercera tertulia de 2024 en el marco de los encuentros bajo el título Haz crecer tu startup, hablamos. En primer lugar, quiero destacar el espacio donde estamos. No es tanto el lugar físico, sino la relevancia que tiene que nos encontremos hoy en la sala Marca Navarra, todo un símbolo de lo que representa lo mejor de la idiosincrasia de nuestra comunidad. Es un placer encontrarnos hoy aquí con todas las personas que nos acompañáis. Vamos a dar paso a la que es, como digo, la tercera tertulia de 2024, pero es ya la 13ª tertulia que se celebra en los últimos 4 años con el objeto de fomentar y de impulsar la creación y el crecimiento de startups a través de la inspiración, desde la promoción de los emprendedores locales. ¿Cómo? Pues transmitiendo experiencias en primera persona y, sobre todo, detrás y por encima de esas experiencias personales y locales, valores y formación a través de las palabras que vamos a escuchar en los próximos minutos. Unos encuentros organizados por el Servicio Navarro de Empleo en el marco del programa Navarra Lidera y en el que colabora CEN, la Confederación Empresarial Navarra, con la participación del Consejo Social de la UPNA, la Universidad Pública de Navarra, y la Fundación Empresa Universidad de la Universidad de Navarra y CEIM. Saludos a todos los que nos escucháis y nos veis también desde esta Marca Navarra, que está ubicada además en la calle Navas de Tolosa de Pamplona, centro neurálgico de parte de nuestra historia. Nos ha parecido un momento estupendo porque estamos a las puertas del día 3 de Navarra, San Francisco Javier, día del patrón de nuestra comunidad foral en esta sala Navarra. Pues nos parece que era el momento adecuado para, además, ofrecer una primicia a través de este espacio, porque vamos a ver el nuevo vídeo de Marca Navarra en el contexto del Día de Navarra. Vamos a verlo. Y dicho esto y visto este vídeo, Marca Navarra, vamos a comenzar y vamos a centrarnos en nuestros protagonistas que representan dos empresas también referentes en este momento para Navarra desde su origen y sobre todo puesto el foco en el desarrollo enorme que nos van a contar a continuación las dos personas que nos acompañan aquí. Pablo Patús es Head of Product de Zaindari, una empresa que en este momento da solución a una situación que para muchas personas, sobre todo padres y madres, pues supone un reto, el control parental de todo lo que tiene que ver con Internet, el mundo de las redes sociales, el mundo de las nuevas tecnologías que, insisto, se nos escapa, no siempre sabemos cómo abordarlo y ellos desde Zaindari han desarrollado una herramienta de control parental que va a permitir a las familias pues esa supervisión multiplataforma, multidispositivo, que es más que interesante. Enseguida nos lo va a contar él. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido. Bueno, muchas gracias. Es un placer Pues tenerte bien, aquí aquí. estamos para disfrutar de esta experiencia que seguro que es muy enriquecedora para todos. Yo creo que sí. Nos vas a dar claves, nos vas a dar también muchas pautas y vamos a conocer enseguida más de cerca Zaindari. Pero permíteme que salude también a Enrique Cale, que es CEO y cofundador de Velas. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, encantado de estar aquí. Tengo que contarles que de velas, ya hace alusión el nombre, ¿verdad? Convierte las velas de barco en piezas de mobiliario e iluminación únicas con el elemento de la sostenibilidad añadido. Y desde Navarra al mundo, porque os acaban de premiar en Nueva York, creo que como bandera, nunca mejor dicho, ¿verdad? Dentro de ese estandarte, como si fuese la vela también que os impulsa en la empresa, defendéis la reutilización de un material que, aunque deseche la industria velera, tiene todavía muchas probabilidades de durar, de ofrecernos alternativas de sostenibilidad, resistencia muy útiles para muchos usos que enseguida nos vas a contar. Y digo enseguida porque lo primero que vamos a hacer es conoceros más.
¿qué tal si yo os invito a que, como si fuese un elevator pitch, como si estuviésemos en un ascensor, vamos a imaginarnos ese pequeño espacio donde coincides con un inversor, con alguien que puede impulsar tu proyecto, nos tenéis que contar o le tenéis que contar qué es vuestra empresa, qué tiene de especial, cuáles son las claves, por qué puede estar interesado en apostar por ese proyecto o incluso invertir. ¿Os animáis? ¿Os apetece? Sí, venga. ¿Bien? ¿Estáis listos? Vamos a dar 3 minutitos, luego vamos a conversar sobre todo ello. Pero, Pablo, si yo te digo, Zaindari, sedúcenos, cuando quieras, tienes 3 minutos, adelante. Pues bueno, pues como tú muy bien has comentado, ¿no? Pues estamos en un contexto, pues ya, pues multiplataforma, multipantalla, estamos ya en un contexto en el que ya todas las generaciones que nacen, las que están ahora en la adolescencia, las que están incluso naciendo ahora, pues ya prácticamente nacen ya pues con un móvil debajo del brazo o al menos con las habilidades como para saberlo gestionar, ¿no? Esto parece muy bueno y de hecho es muy bueno, pero sí que verá que pues tiene unas partes un poco más oscuras, ¿no? Estamos hablando de que aproximadamente un tercio de los menores de edad, más de un tercio de los menores de edad utilizan más de 5 horas el móvil al día, que es un dato bastante alarmante, ¿no? Y eso también tiene otras consecuencias como que, por ejemplo, pues aproximadamente el 40% de los menores de 13 años consume pornografía. Entonces, claro, estos son datos que vienen al hilo de que pues los jóvenes de ahora pues nacen prácticamente ya con un móvil en la mano, ¿no? Claro, visto así esos datos, pues puede parecer que eso da miedo, que tenemos que deshacernos de los móviles, tenemos que deshacer la tecnología. Y hombre, la tecnología en realidad es que nos es muy útil, ¿no? La tecnología tiene que ir acompañada de un uso responsable, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer desde Zaindari, que es una iniciativa que hace desde la Universidad Pública de Navarra. Luego comentaremos un poquito más sobre eso. Pero Zaindari lo que da respuesta es a esas familias, ¿no? El 96% de las familias con hijos menores está preocupada por esta casuística. Por un lado tenemos ese problema de las familias y también tenemos el problema de las operadoras de telecomunicaciones. Parece que no tiene relación, pero las operadoras de telecomunicaciones compiten en un mercado muy competitivo, valga la redundancia, porque al final tenemos un montón de operadoras. En España hay más de 200 operadoras y todas al final ofrecen lo mismo. Todas ofrecen fibra, todas ofrecen acceso a Internet y líneas móviles para que podamos llamar. Y todos lo hacen por un precio bastante similar, ¿no? Entonces, al final, todas las operadoras intentan competir, intentan posicionarse las unas por encima de las otras ofreciendo algún servicio extra, ¿no? Pues yo me quedo con esta porque me ofrece el fútbol, yo me quedo con esta porque me ofrece X servicio, ¿no? Entonces ahora están las operadoras intentando posicionarse las unas sobre las otras buscando ver un servicio que les aporte valor, ¿no? Entonces nosotros, Zaindari, ofrecemos estas soluciones tanto a las operadoras ofreciéndoles ese servicio extra como a las familias que están preocupadas por ese uso de Internet de los hijos, ¿no? Entonces Zaindari es una herramienta de control parental que permite conocer, limitar y filtrar el uso de Internet de los hijos menores en las familias, ¿no? Y esto lo hace además de una manera global, sencilla y robusta. ¿Qué queremos decir con esto? Pues es global y esto es lo que nos diferencia de otras herramientas en cuanto a que somos capaces de controlar cualquier tipo de dispositivo. Porque hay otras herramientas que ya existen, herramientas de control parental existen muchas, pero todas son o específicas para dispositivos de Android o específicas para dispositivos de Apple o no son capaces de controlar una Smart TV, que tú también puedes ponerte a acceder a Internet por una Smart TV. No son capaces de controlar la consola. Pues nosotros somos capaces de hacer eso. Y somos capaces de hacerlo sin instalar nada en ninguno de esos dispositivos, ¿no? Y por eso es simple. Y como todo esto funciona gracias al análisis cifrado del tráfico de Internet, no se lo pueden saltar los chavales que al final también, por todas las herramientas que existen, pues ya casi ya saben. Puesta la ley, puesta la trampa, ¿no? Sí, eso es. Y ya para terminar, pues claro, tenemos eso y aparte pues solucionamos lo que decíamos, ¿no? Ese problema para las operadoras, dándoles ese servicio extra, ofreciéndoles otro servicio más que pueden incorporar en su cartera de productos para aumentar la fiabilidad, o sea, la fidelidad del cliente y el ticket medio que se pueden llevar por cliente. Pablo, cualquiera no invierte, cualquiera no se acerca y apuesta por tu proyecto, por vuestro proyecto, porque verdaderamente estáis dando solución a una realidad que necesita, por lo menos luz. Y estáis, yo creo que en un momento adecuado, en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Ahora entramos más en detalle. A Enrique le vamos a pedir lo mismo, que en unos pocos minutos nos cuentes, nos emociones, traslades cuáles son las claves fundamentales de Develas y por qué debemos confiar en el proyecto si es que fuese el caso. Cuando quieras, si estás listo, Enrique, adelante. Bueno, Develas es una spin-off, es una iniciativa que sale de un estudio de arquitectura y entonces en colaboración con una velería, ¿no? una fábrica de velas de barco. Entonces lo que hacemos es transformar velas de barco usadas en reutilizarlas, ¿no? Las velas de barco se retiran por muchos motivos, ¿no?
A veces porque están viejas y esas pues no valen, pero otras veces se retiran porque han tenido alguna pequeña eh, rotura o algo que no es recomendable arreglarla, y gran parte del material está en perfecto estado, y sin embargo se retiran. Yo un día voy a la velería de mi socio y veo que tiene una montaña de velas ahí enorme. Y le digo, ¿y esto? Y me dice, es que tengo un problema enorme para retirarlas. La mancomunidad no me deja tirarlas y los dueños de las velas no se las llevan. Y le dije, pues dame una. Entonces me dio una y empezamos a trastear. Hicimos un puff que tuvo mucho éxito. Y bueno, pues así empezó. Al final resulta recuperamos velas de barco para hacer mobiliario. Hemos diseñado una colección amplia de mobiliario en el que se pone en valor la tela, ¿no? Hay muchísimos tipos de tela y cada tela se utiliza para un tipo de mueble. Luego también hacemos iluminación. La vela tiene unas transparencias que son muy interesantes y al hacerlas a interactuar con la luz, pues se generan unos efectos muy, muy bonitos, ¿no? Entonces lo ponemos también en valor, ¿no? Y luego, sobre todo, y eso es lo que más está funcionando y más estamos dando, es sistemas de sombreamiento. Hemos desarrollado, utilizando sistemas de sombreamiento tradicionales, del mundo de los tolderos, combinándolos con sistemas náuticos, pues en temas de poleas y de tensiones y de enrolladores, ¿no? Y luego cosas que hemos inventado nosotros para dar soluciones a sombrear espacios en donde es complicado sombrear, ¿no? Vas a un sitio tal y dices, ponme un toldo, el toldero te dice, aquí solo se puede poner esto. Pues nosotros le buscamos la vida para ponerlos en situaciones extremas de viento, haciendo velas enrollables o, bueno, pues haciendo mallas tensadas, hacemos, o sea, lo ponemos muy en valor, un punto de ingenieril náutico con la vela, ¿no? Y luego, pues bueno, todo el tema de la economía circular, de reutilizar las velas, ¿no? El tema de las sombras ahora está o sea, se está creciendo muchísimo porque de unos años a esta parte el tema del sol y en espacios públicos, en colegios y tal, la gente se preocupa mucho. En los espacios exteriores, en los hoteles y en las casas particulares, la gente está muy, muy interesada en que se le solucionen sistemas de sombreamiento, y nosotros damos esa solución siempre con el valor añadido de que sea una vela reutilizada que no tiene nada que ver, hay que verlo, porque no tiene nada que ver utilizar una loneta que es lisa o tal, con una vela que tienen unas fibras interiores que son súper bonitas y tal, y dan unos efectos muy, muy aleatorios bastante interesantes, ¿no? Entonces es una mezcla entre inventos, poética, náutica, diseño, ¿no? Tiene un poco todo y recuperación de material, ¿no? Incluso arte, con la Bueno, sostenibilidad de fondo, porque es de verdad muy bonito. Yo recomiendo que echéis un vistazo a la página web, tienen maravillas y es sorprendente, es muy original. Fijaos que estamos hablando de soluciones y de cuestiones muy prácticas que dan salida a un requerimiento que está ahí. Por una parte hablábamos de algo que está más vinculado al intangible, a la educación, al control parental, de todo lo que tiene que ver a día de hoy con las redes sociales, el mundo virtual, que es un enorme reto para padres y madres sobre todo, pero estás también hablando, ¿no?, de dar salida vía reciclaje, sostenibilidad a cuestiones tan básicas y tan necesarias también como es. Tenemos cada vez más horas de sol, tenemos muchos espacios que requieren de una cubierta y las velas están ahí para ser reutilizadas, además de todo lo que nos has contado. Yo creo que son dos planteamientos estupendos, punto de partida, que vamos a ir desgranando en los próximos minutos. Os planteo otros escenarios para ir recorriéndolos juntos. Uno que tiene que ver con el inicio, con el crecimiento, con el planteamiento original de cada una de las empresas. Otro que nos va a llevar a hablar de desarrollo, de experiencias y de aprendizajes. Y por último hablaremos también, como no, de futuro, porque todo lo que contéis seguro nos va a inspirar, nos va a ofrecer mucha información práctica, muchas personas que quizá están o bien pensando en emprender, poner en marcha una startup, un proyecto empresarial del tipo que sea, o bien están ya ahí encontrándose muchos de los retos de los que seguro nos vais a hablar. Empezamos, Pablo, por los comienzos, si te parece. En el caso de Zainari, ¿cómo nace el proyecto? ¿Qué trabas iniciales, ya hablando de lo que sería la pauta de crecimiento, qué trabas iniciales habéis encontrado y cómo las habéis ido solventando? Pues mira, como he dicho antes, o sea, este proyecto ha nacido directamente desde la Universidad Pública de Navarra,
la propia universidad pública nos facilitó un contexto en el que, pues, en el que surgió esta idea, porque el equipo promotor son 3 socios fundadores, los cuales los 3 son ingenieros de telecomunicaciones, uno de los cuales es catedrático de la universidad, pero los otros 2 son estudiantes, ¿no? Y el último año de la titulación hay una asignatura que es Proyectos de Ingeniería Telemática, y es una asignatura que está enfocada plenamente a hacer un desarrollo tecnológico, ¿no? Pues relacionado con nuestro campo de las telecomunicaciones, pero intentando aterrizarlo en la sociedad, ¿no? Es decir, hacer un producto que realmente pueda tener una utilidad de cara en la sociedad. Y de hecho, la nota de esa asignatura no se mide por cómo de bien o cómo de mal has hecho eso técnicamente, sino en qué medida el desarrollo que has hecho realmente, pues alguien lo ha utilizado, si habéis conseguido algo de dinero, si hay usuarios que han empezado a utilizar el servicio que habéis creado. Evidentemente, todo en el tiempo que da una asignatura de 4 meses, ¿no? Pero bueno, pues esta idea de Zendari y del control parental surge ahí, surge en ese contexto que nos facilitó la universidad, y cuando terminó la asignatura, coño, pues esto tiene tirón, ¿no? Y se empezó a desarrollar a partir de ahí. Entonces, claro, desde ese mismo contexto, las trabas iniciales que nos podemos encontrar es, pues claro, un equipo promotor muy joven por un lado y también quizás muy homogéneo, ¿no? En el sentido de decir, los 3 que se han puesto a emprender en esta aventura son ingenieros de telecomunicaciones, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces, claro, todos tenemos una cabeza muy ingenieril para todo lo que sea las labores técnicas de dentro de la empresa, muy bien, pero claro, a nada que quieras montar una empresa, pues vas a tener que empezar a pelearte ya con la parte más de negocio, parte más financiera, y de primeras, ¿no? Pues eso es un poco la pata de la que más cojeábamos en un principio, ¿no? En los comienzos. En vuestro caso, Enrique, cuando echáis a andar, ¿cuáles son los primeros escollos, ¿no? que encuentras? Y lo digo porque tenéis perfiles muy diferentes, ¿no? Quizá tu perfil es ahora mismo más senior. Háblanos un poco de esos orígenes y de con qué problemas tuviste que navegar. Bueno, lo nuestro empezó casi como un juego, ¿no? O sea, empezó pues haciendo unas piezas, diseñando algunos prototipos, nos divertía, utilizábamos el lenguaje de la arquitectura y lo pasábamos al lenguaje de las velas, aprendíamos a coser con el velero, nos pedían que cosiésemos como un tapicero, pero queríamos coser como un velero, ¿no? Que se ven todas las costuras y tal. Entonces, bueno, al final los inicios nuestros fue en realidad crear una serie de productos para que pareciese ya una empresa, ¿no? Porque teniendo 2 cositas, pues entonces nos esforzamos en generar una colección, ¿no? Y al final, pues eso te lleva tiempo, prototipar, diseñar, equivocarte, gastar dinero en cosas que luego no valen para nada y tal, no sé qué, al final. Pero bueno, como en realidad teníamos otras actividades, lo íbamos haciendo muy, muy lentamente, ¿no? Y pues sin saber realmente si íbamos a desarrollar una empresa, ¿no? Fue una cosa como poco a poco, ¿no? Y se nos iban ocurriendo cosas y tal, ¿no? Así fueron los comienzos, hasta que ya un día dijimos, bueno, pues habrá que empezar a vender, ¿no? Y entonces, bueno, pues las ventas vinieron pues del aire, ¿no? O sea, tampoco vendíamos mucho, tampoco sabíamos vender, ¿no? Y bueno, pues ahí vamos, ¿no? O sea, era una cosa un poco bastante ingenua, ¿no? Pero divertida, bonita, ¿no? Y bueno, que tampoco no éramos unos emprendedores al uso, sino que estábamos como jugando en un recorrido paralelo, ¿no? ¿Recordáis la primera venta? Y lo digo porque suele ser algo que se queda ahí, ¿no? Y que no se olvida. O las primeras, no sé, las primeras pues transacciones seguramente comerciales que ya tenían alguno que no fuera amigo, porque todos lo regalábamos. Claro. Y ya llegó un momento que dijimos, oye, habrá que cobrarle algo a alguien, En algún momento entró dinero, ¿no? ¿Os acordáis de cuál fue? No me ¿Tú te acuerdo acuerdas, exactamente. Pablo? No sé si... Pues mira, claro, al final nosotros somos una empresa muy joven, o sea, en todos los sentidos. Estamos a punto de cumplir ahora el año de constitución. Entonces, claro, pues en los tiempos en los que, en la breve historia que hemos tenido, pues claro, da para vender, da lo que da, ¿no? Pero sí que verá que alguna venta sí que hemos tenido. Y claro, esto ha venido de la mano de Sysnet, que bueno, Sysnet seguramente no conoceréis, es una operadora aquí, es una operadora local de Navarra. Y claro, hemos desarrollado el producto con ellos, prácticamente de la mano, ¿no? Teníamos buena relación con ellos, han apostado desde el primer momento por el producto. Entonces hemos estado desarrollando la idea prácticamente con ellos de la mano, ¿no? O sea, nosotros estábamos aportando el conocimiento de, bueno, pues el conocimiento de controlar y analizar el tráfico de Internet, y ellos, al ser una operadora, pues nos daban más ese conocimiento de pues, todo lo que es gestionar una operadora, etcétera. Entonces, al final, como son los primeros que han apostado por el proyecto y son los primeros que
que han podido probar el proyecto, pues los primeros clientes han venido de Sumar. Y ya pues empezamos a tener un poco de feedback de su parte, alguna llamada telefónica con los clientes que han contratado. Oye, ¿qué tal? ¿Te está yendo como esperas? ¿Y qué dicen? Hombre, pues dicen que sí que es diferencial a lo que hay hasta ahora. Porque claro, es lo que he comentado un poco antes, ¿no? El poder controlar una consola, una Smart TV, cosa que otras soluciones no son capaces de hacer, pues aporta esa transversalidad y ese control parental, esa globalidad que realmente es lo que se busca, ¿no? Sí, digamos que es vuestro fuerte a día de hoy, esa transversalidad que permite que a todas las plataformas pueda acceder ese control que ya existe, pero que no existe de forma tan completa. Fijaos que yo creo que he dicho la 13ª tertulia, por ahí vamos. Hemos hecho muchas entrevistas y casi siempre coinciden en algunos puntos todas las personas que pasáis por aquí a la hora de hablar, por ejemplo, de las trabas iniciales, fundamentalmente, y por este orden, los problemas suelen llegar por el tema financiero, lo que cuesta, ¿verdad? Arrancar con el tema económico, el tema personal. Nos han hablado mucho de lo que cuesta gestionar personas. Fíjate que puede parecer que si estás en un proyecto entre amigos, tal, pero empiezas a crecer, tienes que contratar gente, tienes que gestionar equipos que a veces tienes grandes ideas, pero no estás acostumbrado a ello. Y el tema social, el hacer ver al entorno, a la sociedad, que tu proyecto da solución, ¿no? Es algo que necesita la sociedad. ¿Vosotros estáis de acuerdo con esto? ¿Estaríais de acuerdo con este orden? ¿Pondríais otro orden? ¿Pondríais otro factor? ¿Pablo? Sí, bueno, en el momento en el que necesitas dinero, en nuestro caso fue que en el momento que empezamos a contratar gente, ¿no? O sea, hay que pagarles. Entonces, si hay que pagarles, hay que empezar a tener ingresos recurrentes. Entonces ya empiezas a decir, ojo, esto ya empieza a ser una cosa seria, ¿no? Y entonces ya tienes que hacer cosas para vender. Y efectivamente nuestro perfil no era de vendedores, ¿no? Entonces eso es el iniciar a vender, los comienzos de las ventas es lo complicado cuando las necesitas, ¿no? Cuando no necesitas y te vienen las ventas y tal, pues bueno, pero sí, los nervios, ¿no? De decir, joder, que no me llega, que tal, que no sé cuántos y tal, que eso sí, eso pues es inquietante a veces, luego es emocionante. Bueno, sí. ¿El tema de los equipos no os ha dado problemas? ¿Ha sido algo sencillo, que ha ido fluyendo? Sí, ha ido fluyendo. Bueno, como todo, pues siempre hay a veces problemas y tal, pero bueno, eso no ha sido problemillas, sí. Bueno, Pablo, ¿vuestro caso? Sí que en nuestro caso, por ejemplo, la gestión del equipo, aún no tenemos un equipo muy grande como para que de momento estén surgiendo disidencias, ¿no? Por así decirlo, o problemas a la hora de gestionar. El equipo promotor pues eran 3 cuando empezaron hace un año y ahora somos 7 y de momento pues tenemos muy buena coordinación y de momento por esa parte no hay problema. Pero sí que existen los otros factores que has dicho, ¿no? Pues el factor financiero, al final del equipo promotor, uno catedrático de la universidad y otros 2 estudiantes que cuando empezaron tenían 22 años, ¿no? ¿Qué quiero decir? No tienes ahí recursos como para decirlo, pues venga, pues aunque sea voy a poner un poco de mi dinero para poder arrancar esto. Es que no hay, no tienes ese capital, no lo tienes ni siquiera, porque claro, tiene 22 años, ¿qué capital vas a tener, no? Entonces sí que ahí se centra todo ya automáticamente en pues intentar seducir al máximo con la idea y que el dinero venga de una inversión enteramente casi, ¿no? Entonces, por esa parte de ser jóvenes tiene lo bueno y tiene parte buenas y parte malas, ¿no? También sobre todo es igual desde la parte social de decir, estos que tienen 22 años, a ver que estos pipiolos, ¿no? Que voy en serio, que ¿no? vienen, claro. Voy en serio. Lo primero ahí es un poco creértelo tú, ¿no? En el momento en el que tú crees en la idea y crees que tienes los conocimientos técnicos como para poder hacerlo, ¿no? Y demuestras esa confianza en ti mismo y en la idea, yo creo que eso se nota luego a la hora de que un inversor, por ejemplo, de que te reúnas con un inversor y que note que te crees lo que estás haciendo, ¿no? Pablo, has hablado de los perfiles ingenieriles de punto de partida, ¿no? ¿Hacia dónde habéis crecido? ¿Qué perfiles son ahora los que integráis en la compañía? Claro, durante este mes, o sea, durante este año, sí que ha habido unos esfuerzos muy importantes de seguir desarrollando el producto y eso sí que ha requerido mucha dedicación de personal técnico, ¿no? Entonces, en su gran medida somos personal técnico, pues también muy relacionado con el mundo de las telecomunicaciones, pero también ya recientemente hemos empezado a incorporar también personal más de marketing, ¿no? Pues para ya empezar un poco a movilizar un poco las ventas, a movilizar un poco el producto. Entonces ahora mismo estamos ahí una mezcla entre pues personal técnico y personal de marketing. Bueno, en vuestro caso, Enrique. Nosotros tuvimos que generar un taller, o sea, coger gente que supiese manejar las telas, coserlas, tal, personal de diseño, que eso lo hacíamos interno, ¿no? De diseñar pues, los catálogos, las páginas web, tal, todo eso, los productos también, ¿no? Luego, claro, el personal
financiero, pues una administrativa, pero que bueno, que al principio no tienes ni idea de finanzas, ¿no? Ya. Y bueno, vas tirando hasta que de repente dices, joder, más vale que vaya teniendo idea de finanzas porque si no te empiezas a encontrar sorpresas. Y entonces, bueno, pues tienes que poner a alguien que tenga un poco de conocimiento en el tema y luego pues también el importantísimo tema de ventas, ¿no? Generar, pues, saber crear un equipo de ventas pues no es fácil y si no tienes ni idea, pues es dificilísimo, ¿no? Eso, para nosotros eso ha sido lo más complicado, ¿no? Saber cómo vender, ¿no? Y todavía creo que tampoco sabemos mucho, pero bueno, algo hemos aprendido, ¿no? Algo habréis hecho bien cuando ya está en Nueva York. Os están poniendo como ejemplo y os están premiando. Hablamos enseguida también de ese desarrollo hacia la internacionalización y lo que es la presencia, ¿no? Dar el salto a otros mercados. Pero aún quiero conocer más a fondo todo el tema del crecimiento y el desarrollo primero. Palancas y apoyos. Hablabas antes, Pablo, de que en la Universidad Pública de Navarra es donde vosotros habéis germinado. ¿Cuáles dirías que han sido vuestros apoyos fundamentales a la hora de echar a andar y esas palancas primeras de crecimiento que son las que marcan la tendencia? Pues claro, mira, el primer apoyo, como ya he comentado, pues ha sido la universidad. Es la que nos ha dado un poco ese contexto para poder germinar esta idea. Pero claro, luego no te quedas en la universidad, ¿no? Y claro, aquí en Navarra existen ya instituciones, existen mecanismos, ¿no? Para poder llevar esa idea desde la universidad a que acabe siendo una startup eventualmente, ¿no? Entonces, claro, ahí pues hay que hablar de LUCE, hay que hablar de CEIN, ¿no? Un poco como ese paso natural de, pues LUCE, ese laboratorio universitario, ¿no? De creación de empresas, que es la, al final la que capta esas ideas y dice, venga, pues nosotros le demos potencial a esa idea universitaria para que se pueda convertir en una startup. Y luego ya de la mano de CEIN, que es la que te da un poco ese conocimiento y te cubre un poco esos flecos que tú tienes, siendo, como hemos comentado, ingenieros, ¿no? Esos flecos que tú tienes pues, para comenzar a hacer la gestión más empresarial, más la gestión financiera. Entonces yo creo que esos apoyos para nosotros al menos han sido críticos, han sido claves para poder empezar a marchar con la idea. En vuestro caso, ¿cuáles serían? Nosotros a nivel económico, bueno, pues pusimos nosotros dinero y luego pues las 3 Fs, ¿no? Family, Foods and Friends, ¿no? Amigos, familia y locos, ¿no? Pues gente que te presta dinero, que se lo cree y tal, no sé qué. Esos Pero que bueno, te has encontrado en el ascensor y se ha soltado el elevator pitch. al final el mayor apoyo es que alguien te compre, ¿no? O sea, lo que decía, el mejor dinero es el dinero del cliente. O sea, intenta no pedir dinero, ¿no? Y bueno, pero luego también, claro, o sea, para nosotros ha sido fundamental contar con una velería que nos apoyaba, ¿no? Que luego nos ha dado, o sea, a nivel financiero, pues esas cosas, ¿no? Pero a nivel estratégico, pues saber cómo el know-how de coser, pues fue la velería. El know-how de saber dónde buscar las velas, que eso tampoco hemos hablado, pero eso es una cosa estratégica, ¿no? Pues cuéntanos un poquito, porque es muy interesante. Aunque sea Sí, nosotros empezamos reutilizando velas de velerías pequeñas, ¿no? Que teníamos un poco al margen, ¿no? Fundamentalmente las velas nos las dan las propias velerías que no saben qué hacer con ellas. Que las guardan en almacenes. Sí, naves, sí, ¿no? nosotros pues se las recogemos y las vamos reutilizando. Y ahora tenemos acuerdos con las velerías más importantes del mundo, Doyle y North Sails. Tienen unas velerías de Maxi Yates en Palma. Esas velas son unas velas enormes, o sea, igual tienen 500 metros cuadrados, igual tienen 1 metro de ancho por 2 de fondo, por 80 centímetros de alto. Hay que manejarlas pesan 600 kilos, hay que manejarlas con puente grúa, hay que despiezarlas, o sea, eso ya son palabras mayores, ¿no? También esas velas nos permiten generar productos mucho más interesantes, ¿no? Como el tema de las sombras y tal, ¿no? Pues eso también, pues ese conocimiento, pues ha sido apoyos que nos han dado los veleros. O sea, y luego sí que es verdad que el tema de ser de la economía circular, el recuperar y tal, la gente le motiva, ¿no? O sea, los veleros estos están encantados, ¿no? Claro. de que se recupere el material, ¿no? No son Nos una vida piden para- certificados, ¿no? Oye, el armador de tal barco me ha pedido que me le hagas un certificado y que su vela que te la cede, pero que Claro, se ha porque recuperado, ¿no? Y esa que, sostenibilidad quizá a ellos también luego les revierte en una RSC o en algún otro tipo de, Sí, claro, ¿no? sí. de aval para la propia compañía. Entonces, ese apoyo también para nosotros ha sido interesante, ¿no? El apoyo de que la gente, pues, es que está muy en boga lo de que las cosas se recuperen, ¿no? Y tal,
Esos son Aprendizaje proyectos. importante aquí, ¿no? El generar sinergias donde quizá ni se te había ocurrido que podía existir Efectivamente, sí. y a partir de ahí tener un punto de apoyo y un proveedor permanente en el caso vuestro, ¿no? Qué interesante. Hablamos de palancas, apoyos, avance, crecimiento. A veces no nos gusta hablar de los errores, ¿no? Que tampoco estamos hablando de fracasos, sino de los pequeños tropezones que son inevitables en cualquier situación vital, profesional y que evidentemente cuando estás emprendiendo y abriendo camino, pues ocurren, ¿no? Y os lo pregunto porque es también muy interesante conocer dónde habéis tenido que redirigir el proyecto o tropezar para aprender cosas nuevas. Quizá evitar que otros que nos van a escuchar y ver lo tengan que pasar o que si lo pasan sepan que se sale del bache. ¿Hay algún aprendizaje que hayáis obtenido de algún error, de algún pequeño fracaso y que queréis compartir con nosotros, Pablo? Sí, pues claro, vuelvo a insistir en la idea de, pues nosotros somos un equipo de ingenieros y esto en la carrera nos lo repiten hasta la saciedad, de decir, bueno, tú puedes tener una idea muy buena, pero luego hay que venderla, ¿no? Y de hecho en la carrera nos decían, si de algo pecamos es que pensamos que lo que hacemos es muy bueno técnicamente y que pensamos que ya solo por eso se vende solo. Y hasta que no te toca experimentarlo, pues no ves que esa frase es completamente cierta, ¿no? Entonces, claro, pues tú estás aquí desarrollando el producto, sobre todo en este último año que ha sido pues más centrado en los esfuerzos más de marketing han empezado a venir ahora, ¿no? En este último trimestre, pero sí que es verdad que pues, el resto del año ha sido más dedicación plena al desarrollo y conforme lo estás desarrollando en el equipo dices, joder, esto es muy bueno, esto seguramente vaya para adelante, ¿no? Y es cuando te enfrentas a la realidad de tener que vender, cuando dices, bueno, esto está claro que hay que replantearse la estrategia de cómo lo estamos vendiendo porque no es tan fácil como decir, bueno, tener un producto bueno y que se venda, ¿no? Hay que poner ahí muchos esfuerzos. En el caso nuestro. Nosotros errores todos, todo tipo de errores. Pues cuéntanos Pero alguno, bueno, el que pues, más te pues guste. el más importante yo creo que es no tener foco, ¿no? No tener foco en algo muy concreto, ¿no? Tanto en producto como en mercados, como en, no sé, intentar darle a todo, ¿no? Entonces, pues sí, hemos hecho un montón de cosas, hemos ido a un montón de ferias, pero al final resulta que cuanto más acotamos lo que queremos hacer, mejor nos va. De hecho, o sea, estamos intentando continuamente intentar acotar, ¿no? y tener más foco en lo que hacemos, ¿no? ¿Cuál ha sido vuestro no foco para llegar al foco? Bueno, pues por ejemplo, nos hemos empeñado en vender en Francia cuando pues, los franceses no nos quieren mucho, ¿no? O sea, No tiene es que un ver con mercado, eso. no es un Tiene que mercado. ver con eso un poco también, con que no Sí, nos sí, quieren mucho. con Independientemente de que intentar tengas ir a un producto mercados. Por bonito ejemplo, y vendemos en Japón, no sé por qué, pero bueno, tenemos un buen cliente en Japón y vendemos en Japón. Si vendemos en Francia, no vendemos. Y nos hemos empeñado en vender en Francia hasta que hemos dicho, no vamos a vender ya en Francia. España es maravilloso, tiene un montón de sol y tiene un montón de hoteles y tiene un montón de sitios. Entonces dices, pero ¿por qué nos dispersamos, ¿no? También con productos, ¿no? Nos hemos empeñado muchas veces en hacer un montón de mobiliario cuando hay una cantidad de mercado de mobiliario enorme y en realidad dices, si lo que no hay es sistemas de sombreamiento buenos. O sea, intentamos acotar, ¿no? Y nos enfocamos en el mobiliario que solo podemos hacer nosotros o que lo hacemos muy bien y intentar descartar el otro, ¿no? Pues que te guste, ¿no? A pesar de que hayas hecho unos esfuerzos enormes por diseñar, son tus hijos, pero luego dices, bueno, al hijo este no le voy a hacer tanto caso porque no es mi foco, ¿no? Eso para mí eso ha sido un aprendizaje, aprendizaje que lo seguimos haciendo, ¿no? El precio, el peaje, voy a hablar de peaje, ¿qué paga uno por esos errores, aprendizajes? ¿Qué medición tiene en el caso de ambos? Porque, claro, ahora mismo me lo contéis con una sonrisa, pero habrá habido momentos en los que cuesta económicamente Sí. el empeñarse, pues en este caso, ¿no? En Francia, muebles, y ahí no entran ventas y inversión, y ya cuando ves la luz, pues ahora lo cuentas como una anécdota y un aprendizaje, pero ¿cómo gestiona uno ese momento complicado en el que ves que no estás acertando todavía? Bueno, pues sí, emprender es un valle de luces y sombras, ¿no? Y al final, pues sí, es emocionante y a veces es muy interesante y a veces es agónico y hasta angustioso, ¿no? Pero bueno, pues eso es lo que le pasa al emprendedor. Eso no. Nosotros estamos ahora en Lanzadera, ¿no? Estamos en la aceleradora de estas empresas que está lleno de emprendedores, ¿no? Y estás viendo todo el día las anécdotas de todo el mundo y es eso, ¿no? Pues todo el mundo con canas, sin canas, jovencitos y maduros, todo el mundo va buscando el camino, ¿no? Y de repente hay una luz y hay que ir hacia ahí. Sí.
digamos que lo que hay que hacer, porque creo que aquí pues milagros no, y soluciones claras tampoco, encontrando el camino propio y asumiendo desde el principio que van a llegar esos momentos, ¿no? Creo que sería un poco ingenuo pensar que no te vas a equivocar, pensar que no va a haber momentos duros. De partida los va a haber. Vamos a ver qué aprendemos en ese camino, ¿no? Pablo, habéis tenido menos tiempo para confundiros y habéis tenido seguramente también que pagar menos peajes que el caso de Enrique, pero ¿qué nos dirías tú en este aspecto? Claro, tú lo que dices, ¿no? Al final no este tipo de errores que hayamos podido ir cometiendo no se ha plasmado de momento en una caída de ventas porque al final eso, ¿no? De momento pues estamos poco a poco intentando introducirnos en el mercado, pero precisamente es un poco los errores que comentamos, ¿no? El decir, oye, pues mira, estamos intentando acercarnos al mercado de esta manera, no está funcionando, pues implica el cambiar la estrategia, ¿no? Y el enderezarla por otro lado. Entonces al final, si algo implica esto, está claro que estar constantemente pensando y revisando las técnicas que uno está aplicando, ¿no? Y tú un día puedes haber tomado una decisión y al día siguiente tener que cambiarla, ¿no? Entonces al final forma parte de ese proceso de ir encontrando el camino. Está claro que hay que ir encontrando el camino y eso está formado por muchos baches, que son baches incluso que te puedes ir encontrando día a día, de que un día tomas una decisión y al día siguiente, en base a X aspectos que has podido observar, tienes que cambiar esa decisión. Ahora mismo, como sí que ha habido mucha carga técnica, en nuestro caso, en este último año, pues de decir, bueno, pues vamos a invertir esfuerzos técnicos en programar esto y que al día siguiente, después de una reunión con X entidad, dices, mira, esto que habíamos dicho ayer que tenía muchísima prioridad, ya no la tiene. O al revés, esto que habíamos dicho que ayer no puede esperar, esto tiene que estar hecho para hoy, ¿no? Entonces, al final, de momento, nosotros, sí, en lo que se canaliza en nosotros, que aún estamos en fase de desarrollo e intentar encontrar mercado, se canaliza sobre todo en ese tipo de experiencia. La capacidad también de ir redirigiendo, nosotros, ¿no? El proyecto. Un aprendizaje importante es no mires lo que hacen los demás. O sea, porque no mires el mercado. Intenta ir a tu aire y después de ya tiempo, fíjate más de tu intuición, descarta cosas que haces de esto. Si tú crees que hay algo que va a funcionar bien, explóralo, porque muchas veces nosotros, por estar alineados con lo que hace el mercado o lo que sea, pues que hemos cometido errores de decir, pues igual no teníamos que haber ido por ahí, ¿no? Eso es muy interesante también, porque lo lógico es pensar, vamos a hacer un estudio de mercado, vamos a ver cómo está el tema, vamos a ver por dónde van nuestros competidores. Y sí, tener eso ahí es interesante, pero en última instancia fiarse del instinto, del conocimiento personal, ¿no? O propio. Sobre todo si ya llevas un tiempo, ¿no? Claro. La intuición no deja de ser un conocimiento por experiencia, ¿no? Entonces, bueno, hablando de temas interesantes, importantes y finos, vamos a hablar de la financiación, vamos a entrar ahí directamente a este tema que es el quid de la cuestión y que nos interesa también conocer en detalle. ¿Cómo habéis hecho? ¿Cómo os habéis financiado? Hablábamos de las 3 Fs, ¿no? Del Friends, Fools and Family, pero no sé si más allá de eso o después de eso ha habido alguna ronda de financiación, estáis trabajando en ello. Contadnos un poco en detalle, Pablo. Pues claro, en nuestro caso ya hemos comentado que era crítico, ¿no? Porque al final, pues siendo un equipo tan joven, el promotor que no tenía recursos propios como para poder hacer una primera inversión, pues el poder tener a alguien que nos inyectara un capital era determinante para poder comenzar a marchar con la aventura, ¿no? Entonces sí que al final nosotros sí que conseguimos levantar una ronda de un partner estratégico que se dedica a un sector pues también del análisis de tráfico, ¿no? Que va muy encaminado con lo que nosotros hacemos y que ha apostado por el proyecto. Pero claro, para poder llegar a ese punto y poder convencer a un inversor, pues claro, todo eso que comentábamos, ¿no? De recién egresados de la universidad y rápidamente adquirir todos esos conocimientos de cómo monto un plan de empresa, cómo soy capaz de montar un argumento, ¿no? Para yo seducir a un inversor y que sea capaz de inyectarme ese capital que necesitamos, ¿no? Entonces, claro, pues nuestra andadura financiera, pues de momento ha sido eso. Estáis ahí, en un momento muy distinto. Claro. Enrique de Velas. Nosotros, bueno, hemos tenido financiación de los socios, por una parte. También hemos tenido, bancos y tal. Y luego, una cosa muy interesante es ENISA. No sé si conocéis, ENISA, la Empresa Nacional de Innovación, es una empresa que te hace préstamos participativos, que es un formato bastante interesante. Y bueno, pues ENISA nos apoyó bastante.
Enisa tiene una cosa, es que te miran muy bien las cuentas y hay que tener los balances y todo pues bastante bonito, ¿no? Entonces a nosotros nos pasó una cosa bastante curiosa, que fuimos a pedir a Enisa y decía, pues esto, bueno, pero, joder. Y entonces nos dijeron, mira, pues es que todo esto que habéis diseñado, todo esto vale, o sea, entonces actívalo, y daba por completo, le dabas por completo la vuelta al balance, ¿no? Y de repente salía bonito, ¿no? Que es una cosa que es decir, o sea, todo lo que has trabajado en productos, no es un gasto, es una inversión que has hecho, ¿no? Entonces ahí conseguimos que de repente Elisa nos dijese, pues sí, es verdad, entonces nos financiaban. Qué bueno, a veces también saber ver las cosas desde el ángulo adecuado, ¿no? Hablando de ver las cosas desde el ángulo adecuado, vamos a tomar distancia y vamos a mirar a la proyección, ya hacia el futuro, a dónde vais, cómo lleváis bueno, pues este velero, ¿no? Y este proyecto, cada uno en vuestro momento vital, personal y profesional. Todo el tema de la internacionalización es muy importante. He hablado yo de Nueva York. Enrique, cuéntanos cómo estáis y hacia dónde vais, ¿no? Bueno, ¿Cuáles son pues vuestros nosotros estamos de próximos vuelta, retos? estamos ya con viento en popa, fuimos a vender fuera, ¿no? Tenemos algunos mercados que son recurrentes, pero estamos volviendo. En España hay muchísimo mercado todavía. ¿Qué traéis en la bodega? ¿Qué aprendizajes traéis en la bodega? Bueno, pues que al final te crees que tienes un producto y dices, es que vale para todo el mundo. Y dices, sí, pero hay que convencer a la gente. Entonces, mejor convencer a uno, empezar a convencer uno por uno, que no decir, bueno, o sea, te crees que te van a comprar porque sí, ¿no? Y entonces a la gente hay que convencerle para que le compres, para que te compren. Y tienes que tener credibilidad, ¿no? Tienen que tener confianza. Entonces, generar esa confianza es difícil en el extranjero. Si lo consigues bien, pero cuesta mucho dinero. Entonces, para nosotros hemos aprendido que es mucho más fácil generar confianza aquí, porque por el idioma, porque te ven, porque estás por la cercanía, pues entonces, Has dicho y has dado en el clavo con la palabra confianza. ¿Cómo se gana la confianza o qué necesitas? Dinero? Pero ¿en qué lo traduces para conseguir esa confianza en el extranjero? En vuestro caso, ¿qué dirías, ¿no? Para que otros que van a ir a esa aventura tengan también claras las cosas, dónde estamos. bueno, pues tienes que ser muy profesional, tienes que responder muy bien, tienes que comunicarte bien, te tienen que ver de vez en cuando. Ya te digo, con nosotros con Japón tenemos una relación muy buena y han venido aquí los japoneses varias veces a vernos, nosotros todavía no hemos ido a verles, pero sí, yo creo que es que la confianza la dan las personas, ¿no? Y entonces, bueno, los mercados digitales tal, funcionan muy bien, pero el producto físico, pues yo creo que yo creo que la da la cercanía, el buen trato, el conocerse, tal. Al final, las personas son fundamentales. Y esa confianza, evidentemente, es mucho más fácil de lograr aquí porque Claro, estáis aquí y porque de aquí luego, con esa confianza ganada, ahora que volvéis de dar la vuelta al mundo, podéis salir más sí, 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 reforzados, ¿no? sí, Quizás sí. esa es la estrategia ahora, Enrique. Bueno, ahora no, ahora nosotros la estrategia es reforzarnos más aquí, ¿no? Eso, Y reforzar aquí, mantener los ganar mercados que ya confianza. tenemos. No estamos intentando buscar mercados fuera. Los Pero... mercados de aquí, cuando hablas de reforzar los que Sí, sí, tenéis, sí, ¿no? en España, estoy hablando de España, ¿no? Puntos fuertes aquí en España, Bueno, todo lo que es costa, Baleares, y sí, eso es lo más fuerte. retos, futuro, además de reforzar lo que tenéis. Retos, pues mira, estamos aprendiendo más cosas de cómo sombrear. Estamos estudiando de los muebles, pasamos a las lámparas y ya estamos más en la ingeniería, ¿no? Hay muchísimas calles para sombrear. El año pasado sombreamos unas calles en Sevilla. Colegios, tal, no sé qué, estructuras, arquitectura textil, o sea, eso es un poco lo que más nos está interesando ahora. Trabajando, investigando todo lo que tiene que ver con el Luego sombreado. hay otra cosa que estamos ahora, que también estamos desarrollando, lo que pasa es que, como te he dicho, estamos en lanzadera y en lanzadera te ponen foco y te dicen, para inventos, sube ventas para inventos, o sea, te dirigen un poco, no, pero hay una cosa que es una que a mí me motiva mucho, es nosotros de las velas recuperamos más o menos la mitad del material. El otro resto del material sigue siendo residuo. Entonces, bueno, pues es verdad, ¿no? Eso no podemos aprovechar todo, ¿no? Y entonces hemos hecho ya unas pruebas de triturar ese residuo, mezclarlo con cemento
y hacer tableros como una especie de pladur, pero de exteriores, una cosa así, tal. Y hacer una cosa más industrial, o sea, eso es otro reto Material que de tenemos. construcción. Sí, como material de construcción, ¿no? Bueno, interesantísimo. Ahí tenéis otra línea. Ahí hay Que os van a otro, decir, foco, foco. sí, Pero ya veo que lo efectivamente. tenéis ahí y además es que es muy tremendamente inspirador lo que hacéis desde el punto de vista también de la sostenibilidad. Bueno, foco también a Pablo, internacionalización, retos de futuro, ¿hacia dónde vais? Claro, pues nosotros ahora, como estamos empezando ya a encontrar o intentar hacer ventas, claro, de momento estamos validando el mercado aquí en España. Sí que hace poco estuvimos, por ejemplo, en una feria en Granada, pues en una feria de operadoras, que al final era pues una feria, porque ferias hay muchas, ¿no? Pero esta era una justo súper enfocada al mercado al que vamos, ¿no? Entonces fuimos ahí, estuvimos ahí hablando un poquito, vendiendo nuestra idea y sí que es verdad que conseguimos mucho, llamamos la atención de muchas operadoras. Entonces, bueno, de momento estamos un poco pues testeando un poco este mercado, ¿no? Aquí en España. De momento, evidentemente, por nuestra edad tan temprana, no estamos explorando otras vías de internacionalización, pero sí que es verdad que por la propia idea de negocio y la propia problemática que solventamos, la problemática del control parental y del uso de las pantallas es una casuística que se da en todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, en sí, vamos, oportunidad de mercado había en todo el mundo y encima a nivel técnico, como simplemente es análisis de tráfico de Internet, que Internet pues también está en todos lados, ¿no? Pues la posibilidad luego en un futuro de poder hacer esa internacionalización, pues se dará seguramente, ¿no? De momento no es una cosa que ahora estemos planteando en el corto plazo, pero No lo descartáis en absoluto. No. Sí, claro, lo vuestro tiene, o sea, una cantidad de... Sí. El mundo entero, efectivamente. Si habéis dado el paso antes que otros, pues más Pero tarde, eso, ¿no? empezar por tener controlado lo que tienes aquí, ¿no? Es lo que comentas, que luego hay que saber vender, o sea, lo que dices, ¿no? No vas a vender solo ahí internacionalmente, luego tienes que saberlo vender, tienes que saber convencer, y si ahora estamos dando con la tecla aquí en España, ¿no? Estamos consiguiendo un poco esa experiencia aquí en España, pues luego ya cuando tengamos un poco ese conocimiento, pues ya tendremos tiempo y oportunidad de abrir puertas. Sí que es verdad que cuando ya tienes referencias, pues me ha comprado, no sé, Telefónica, digo yo, ¿no? Pues a mí me ha comprado Meliá, por ejemplo, pues ya empieza la gente a tener más confianza, ¿no? Un argumento O sea, de peso importante para luego abrirte a otros mercados. La confianza la dan las personas, pero también las Compañeros de operaciones y lo que viaje. hayas hecho, ¿no? Y tal. Claro. Efectivamente. Bueno, muchísimos aprendizajes, qué gusto escucharos. Nos queda poco tiempo y os voy a pedir que de forma breve terminemos para dar paso a las preguntas, que supongo que alguna habrá. Vamos a cerrar con una clave, con un aprendizaje, con algo que de todo lo que hemos hablado y de toda vuestra experiencia os gustaría transmitir a las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Pablo, ¿con qué te quedarías con este camino que habéis recorrido y con un aprendizaje para compartir? Pues yo me voy a quedar con el espíritu que respiro en la startup, porque si verdad, como hemos dicho, somos un equipo muy joven, o sea, la empresa en sí es muy joven, pero los integrantes que estamos somos muy jóvenes también, ¿no? Y joder, y parece mentira, todo el motor que está yendo en la empresa, lo bien que están yendo las cosas y el engranaje de cómo está funcionando toda la empresa, lo estamos moviendo todo gente joven, ¿no? Entonces, gente joven de eso, o sea, 22, 23, 24, 25 años. Y yo lo que quiero resaltar es un poco eso, ¿no? Esa faceta de la juventud que muchas veces, joder, los jóvenes tenemos mucha energía para hacer cosas, ¿no? Y encima también salimos con mucho conocimiento de las universidades o de la formación que cada cual, por la que opte cada cual, ¿no? Entonces, yo creo que es importante el mezclar esas dos cosas, ¿no? La energía que tenemos por ser jóvenes y las ganas que tenemos de hacer cosas, que es muy habitual en la juventud, más ese conocimiento con el que venimos de casa o bueno, con el que aprendemos en nuestra etapa formativa. Joder, juntar esas dos cosas, yo creo que de la juventud puede salir muchas cosas. Y yo creo que en el caso de la empresa nuestra es un ejemplo claro. Entonces yo animaría a los jóvenes a que hagan cosas en general, porque tenemos conocimiento y tenemos capacidad, que eso es lo... Hay que creérselo, hay que dar un paso adelante y a veces necesitan referentes, como vosotros, ¿no? Y, Por eso, y energía e ilusión, ¿no? Sí. esas dos cosas fundamentales. ¿Con qué te quedas, Enrique? ¿Aprendizaje clave? ¿Qué mensaje lanzarías? Bueno, nosotros al final llevamos unos añitos y a mí me gusta, me estoy pensando que me parece que estamos en un momento, digo, que se habla mucho de economía circular y se habla mucho de sombrear y digo yo, ya ha llegado, ¿no? Nos ha llegado a lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces eso me parece que es... Sí, que igual también hay que tener la confianza y la paciencia de que te llegue el momento, ¿no? Sí. Es muy interesante también la gestión de los tiempos, ¿no? Y la gestión de la frustración, la ilusión, la expectativa. Lo más importante es no perder la ilusión. No perder la ilusión y
tener foco. Y tener foco. Eso también nos ha quedado muy claro, muy claro. Bueno, vamos a ver si hay preguntas. 5 minutos, creo que nos quedan. Manos arriba, alguien que quiera preguntar. Si os presentáis y lanzáis la pregunta a uno de los dos o a los dos, adelante. Gracias, Belén. Bueno, soy Javier Iradiel de la Confederación Empresarial Navarra. En primer lugar, daros la enhorabuena por los 2 proyectos, por vuestra iniciativa y por las ganas que le ponéis, ¿no? Bueno, esto para Navarra es súper importante que tengamos startups, empresas navarras que os tiréis a la piscina y os tiréis al mercado y queráis generar valor añadido, ¿no? Además de daros la enhorabuena, yo quería preguntaros un poco sobre el contexto que os habéis encontrado en Navarra bueno, pues para lanzar vuestro proyecto, para escalarlo y para consolidarlo, ¿no? Estamos aquí como público y como organizadores, la Universidad Pública, la Universidad de Navarra, el Servicio Navarro de Empleo, Gobierno de Navarra, la propia Confederación de Empresarios, y todos estamos muy interesados en generar un contexto, en ver cómo podemos mejorar este contexto para que más jóvenes, no tan jóvenes, Jóvenes de espíritu. de su vez, se inicien, ¿no? Y saquen adelante sus proyectos. ¿Cómo os habéis encontrado esto? Habláis de la Universidad Pública, Lanzadera, ENISA. ¿Qué podríamos mejorar? Claro, yo al final es un poco lo que he comentado, ¿no? Ya en otras preguntas. El contexto nuestro, de momento, en el corto tiempo que llevamos viviendo, ha sido, vamos, poco menos que idóneo. Por lo que digo, ¿no? Al final, el apoyo ha venido plenamente desde instituciones de Navarra, o sea, la Universidad Pública de Navarra. De ahí, dar el salto a LUCE, de ahí dar el salto a CEIN. Todo instituciones públicas, que sin ellas no estaríamos donde estamos. Entonces, desde esa parte, de momento, con el corto tiempo que llevamos en esta aventura, de momento no tenemos queja. Y de hecho, al revés, o sea, de momento todo agradecimientos, porque si no hubieran sido por esas patas tan importantes que nos ofrece el gobierno, no podríamos estar aquí nosotros sentados. Bueno, a mí me parece que hace falta impulsar el emprendimiento. Me parece que por parte de CEIN y de las universidades es muy importante que se impulse, porque al final, lamentablemente, hay una mayoría de gente que no quiere emprender, que quiere ser funcionario lo primero y luego pues trabajar para otra empresa. Entonces, me parece que es súper importante el emprendimiento para la sociedad, para que las empresas, me parece que son las que mueven la sociedad, y me parece muy importante impulsarlo, ¿no? Y valorizarlo, ¿no? Y ponerlo, porque al final el empresario o el emprendedor, pues si no le va bien, pues es un desgraciadillo. Si le va bien, es un explotador, ¿no? Pero entonces creo que hay que ponerlo en valor, porque hay mucho esfuerzo detrás, y bueno, pues las instituciones... Sí. No sé si teníamos otra pregunta por ahí. Tenemos todavía 2 minutos. Adelante. Buenos días. Yo soy Paula, de la Confederación Empresarial de Navarra, y tengo el punto de vista desde comunicación y de marketing, con lo cual a mí la parte de la ideación en un proyecto me parece fundamental. Entonces, y como madre también, para Pablo, claro, esa idea de decir que tenéis un valor diferencial, que es que podéis acceder a una consola o a una Smart TV, pero ¿qué otros requisitos y variables valoráis? Porque es verdad que en el control parental pues dices, bueno, pues que no entren en ciertas páginas, pero ¿cuál es vuestro usuario? Y a Caleb, ¿de qué material son vuestras velas? ¿Cuál es la materia prima del producto? Pues nosotros, claro, es lo que dices, ¿no? Otras herramientas de control parental, igual en lo que se centra es en plan, no, que no te metas en según qué páginas, que no te puedas meter a ver porno, que no te puedas meter a ver apuestas, que por supuesto es una funcionalidad muy importante que esté ahí, pero nosotros siempre hablamos un poco, de hecho, he comentado control parental, pero realmente no nos gusta hablar de control parental, de eso me gusta decir más que es como una herramienta educativa en el sentido de decir, bueno, pues primero tú desde la aplicación. En positivo, ¿no? Claro, o sea, desde la aplicación que tenemos, lo primero que te permite es, sea desde el dispositivo que sea un móvil, una tablet, la consola, la Smart TV, primero es conocer qué uso hace tu hijo o tu hija de Internet. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? No empezar haciendo un límite de decir, no, que no se meta porno, que por supuesto, pero no empezar a poner límites a lo loco, sino que primero poner unos límites en base a un conocimiento previo, ¿no? Entonces, con la aplicación
permitimos que los padres, las madres puedan conocer qué uso hacen sus hijos del móvil y que, por ejemplo, si tú ves, no, pues se pega 3 horas al día en TikTok, 3 horas al día en Instagram, en YouTube. Tú como padre digas, vale, esto yo no lo quiero tolerar y en base a eso ya poner esos límites, que no son límites de sí o no, de YouTube sí, YouTube no, sino decir, bueno, o sea, porque no queremos reforzar esa idea de tecnología, no. O sea, entonces como tecnología no, y te estás pegando 3 horas en TikTok, te prohíbo TikTok. Pero bueno, TikTok está ahí, puede tener su utilidad, vamos a dejar que lo uses, pero igual, pues oye, media hora al día, ¿no? Entonces, nosotros, desde la aplicación, el padre puede decir, venga, pues media hora al día de TikTok, porque he visto que estas 3 horas me parece excesivo, pero media me parece algo que la estrategia educativa que se plantee dentro de cada casa, media hora me parece algo aceptable. Entonces, desde la aplicación pones media hora de límite y como todo eso funciona con tráfico, el análisis de tráfico de Internet, en cuanto se llegue a media hora de consumo de Internet desde cualquier dispositivo, sea el móvil, la tablet, la consola, la Smart TV, pues se filtra ese tráfico de TikTok. Entonces nosotros sí que vemos ese valor de educativo y un poco como de contrato, ¿no? Entre los padres y los hijos. Nuestra obligación funciona como un contrato para decir, bueno, pues estas son las condiciones en las que vamos a funcionar. Sí, no es un castigo ni una limitación, sino es un pacto. Al final, la idea final es que los jóvenes lo vean no como un castigo, sino como una responsabilidad que va de la mano de usar una pantalla. Perfecto. Enrique, ¿tenías una pregunta también? Sí. ¿A Paula? A ver, hay muchísimos materiales. Es interesante porque son materiales muy tecnológicos, fundamentalmente pues poliéster, sándwiches de poliéster con fibras de carbono, fibras de aramida y tal. Y es una de las cosas a la que más valor le damos, sobre todo en la iluminación, porque de repente una vela tiene todas las velas, estoy hablando de las de Maxi Yates, se hacen con en unas naves enormes, con unos plotters donde van lanzando las fibras de carbono y las fibras de aramida, haciendo unos dibujos que son las tensiones de la vela. Nosotros eso luego lo despiezamos y lo pones al trasluz y parece que es un cañizo o algo así. Son materiales súper tecnológicos que luego hacen los juegos como naturales y tal. Eso. Entonces, a ver, hay muchísimos materiales. Ese es uno en concreto. Luego, bueno, sí, pues, poliéster, resinas, hay muchísimos materiales. Muy interesante, este mundo también. Bueno, nos quedan 2 minutos, muy breve. La última pregunta y os pediré también mucha brevedad en la respuesta. Adelante. Es una oferta. Carlos Adín, marca Navarra. Enrique, Pablo, ¿por qué no probamos con la renovada marca Navarra utilizar o reutilizar alguna de vuestros soportes, productos, vela, y que sirva no solo para esta sala, sino para alguna de las ferias que vais vosotros? Encantado, oye. Pues lo continuamos. Venga, estupendo. No, esto es crear una sinergia en directo, ¿eh? En directo y en sala. Muchísimas gracias. La verdad ha sido un placer escucharos, compartir impresiones con el público. De verdad un lujo conocer de cerca vuestros 2 proyectos que son muy diferentes, pero súper valiosos, eficientes, sostenibles, necesarios. Y yo creo que muy de hoy, ¿no? Muy del momento en el que estamos y en este salón, en esta sala Marca Navarra, además con el sello y el ADN navarro de fondo. Gracias a los dos, gracias Pablo Patús, Head of Product de Zaindari, y gracias también a Enrique Cales, hoy cofundador de Develas. A todos ustedes, a todos vosotros y a vosotras, gracias por escucharnos, por acompañarnos en esta nueva edición, en este nuevo programa Haz crecer tu startup. Hablamos desde la sala Marca Navarra y siempre amparados, impulsados por el Servicio Navarro de Empleo. Muchísimas gracias por hacerlo posible en el marco del programa Navarra Lidera y con la colaboración de CEM, Confederación Empresarial de Navarra, con la participación también del Consejo Social de la UNA y Fundación Empresa Universidad de la Universidad de Navarra, además de CEIN. Saludos a todos, que tengáis un feliz día y hasta el próximo programa. Gracias. Muchas gracias.